Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de una puesta al día con la historia. Vamos a continuar la primera parte que hemos dejado pendiente, pero antes de proseguir quiero darle otra vez la bienvenida a nuestro coanfitrión Don Dano. Hola, ¿cómo están todos? Que estén muy bien, aprovechando estos festejos y estos feriados del Día de Bolivia, de la patria. Y bueno, pues vamos a darle continuación a lo que estábamos viendo ayer con este pequeño breve especial sobre el 6 de agosto, ¿no? Y habíamos dejado de hablar cuando habíamos terminado el quinto personaje, ¿verdad? A Juan Mendoza, exacto, Habíamos que fue terminado nuestro con Juan último personaje. Mendoza y bueno, creo que es momento de retomar y vamos a hablar de otra mujer, si no me equivoco, ¿es cierto? Exactamente, ahora nos toca hablar sobre otra mujer, ahora nos vamos hasta Santa Pistas, Cruz, pistas, sí, Santa exactamente. Cruz. Primera cosa que vamos a hablar es, ahora vamos a hablar de Santa Cruz, vamos a hablar del espacio que tiene Santa Cruz dentro de lo que es la historia de este país, que es amplia, variada, diversa, en distintos ámbitos de la sociedad, y uno de ellos es precisamente la música, ¿no? Entonces, eh, Estamos me parece hablando de una interesante ver mujer cómo es cruceña que es música. exactamente, ¿no? Entonces es una mujer cruceña, música, cantante, que se tuvo un fenómeno nacional, si se quiere, en el siglo XX. Y pues bueno, ¿no? Es necesario, yo creo, eh, también reconocer su trayectoria, no solamente en Santa Cruz. Está bueno y es bien interesante ver que en el que en la plaza principal, bueno, no en la plaza principal, sino hay una plaza que está en la parte de atrás de la catedral, hay un pequeño monumento de ella, ¿no? Eh, donde precisamente te dice y te habla, no me acuerdo ahorita la frase exacta, pero te dice de su voz hizo cantar y unió a Cambas, Collas y a todo el país, y es algo completamente cierto. O sea, realmente no creo que ningún boliviano que ha vivido el siglo XX no haya escuchado alguna de sus canciones. Creo que ya sé de Entonces, quién estamos hablando. Lo puedes... Dinos. claro que sí. Vamos a hablar ahora de Gladys Moreno, posiblemente una de las cantautoras cruceñas más relevantes de la historia del país. Eh, Nacida en 1933 en Santa Cruz, ella va a tener una trayectoria desde muy joven, ¿no? Según cuentan, ella va a volverse cantante prácticamente desde niña, desde que era muy chiquita, va a empezar a tener la costumbre de cantar y va a ser pues estas famosas historias que sabemos y conocemos mucho de muchos cantantes, ¿no? Que pasan de cantar o entretener a la familia o a los visitantes o a los amigos a de a poco saltar a los escenarios. Básicamente esa va a ser su historia, ¿no? Ella bastante adolescente ya, bastante chica, va a empezar a dar sus primeras presentaciones en Santa Cruz. Eh, es bien interesante ver eso, ¿no? Cómo durante las décadas de los 50, 60 va a empezar a surgir fuertemente este movimiento de recuperación de nuestra música tradicional, costumbrista en muchos casos. El sonido a veces en ese momento era bastante costumbrista. Eh, Recuperar tal vez canciones o ritmos que a veces solo se los escuchaba dentro de lo que eran los espacios más amplios, más populares, donde tenías canciones, por ejemplo en este caso en Santa Cruz, los casos de las chovenas y los taquiraris, que bueno, pues usualmente eran interpretados por personas anónimas que interpretaban las canciones que provenían y las habían aprendido por generaciones y generaciones y generaciones y que nunca habían alcanzado, digamos, el estatus de música respetable, si se quiere, ¿no? Hasta la década del 50 pasa eso. En la década del 50 precisamente es juntamente con todas estas políticas culturales que desarrolla la revolución del 52, viene este proceso de recuperar también un poco el acervo cultural, el acervo musical en este caso
de los cantantes o de la música popular boliviana, ¿no? No solamente en el caso, digamos, de los taquireros o las chovenas, sino también de la música andina, de las cuecas, un montón de música que vuelve, se convierte parte dentro de lo que es el proceso del cancionero boliviano desde ahí en adelante. Y lo más interesante de todo es el hecho de poder grabarlo, ¿no? Porque de hecho, salvo, digamos, las cuecas que ya se registraban, por lo menos desde la década de los 30, posiblemente la época de la Guerra del Chaco, eh, las otras grabaciones en Bolivia eran prácticamente inexistentes o muy escasas antes. Y precisamente es toda esta generación donde está Gladys Moreno y muchos otros artistas más de similar talla que empiezan a ser grabados y reproducidos, ¿no? Esto también permite que llegue a más espacios, más lugares y que se conozca de una manera mucho más amplia a este tipo de artistas, ¿no? Y es precisamente eso, yo creo, el valor que va a tener Gladys Moreno, ¿no? Gladys Moreno va a empezar a cantar ya durante lo que sería la década de los 50. Eh, es bien interesante ver que, como tal, como dice acá en una breve biografía, a los 15 años ella debutó formalmente, oficialmente, en Radio Electra, en Santa Cruz, en 1948, y prácticamente salta y va hasta La Paz, donde ya empiezan a aparecer las primeras empresas discográficas que va a tener el país, ¿no? En este caso va a ser el sello de la Radio Méndez, ¿no? El sello discográfico Méndez, que tal vez está un poco olvidado, este lugar, este sello discográfico que también tenía su radio, que era también uno de los que fomentaban la música nacional, música boliviana, desde la ciudad de La Paz, que tenía su sede precisamente ahí al inicio de la 6 de agosto, donde ahora si no estoy mal, es donde ahora es el edificio Quinto Centenario, ¿no? O sea, demolieron la casona antigua y pusieron el edificio, que el famoso Quinto, que yo creo que todo el mundo alguna vez se ha pasado y se ha sentado ahí cuando era joven desde la década de los 90, 2000 más o menos. ¿Lo siguen Que eso antes haciendo? era este espacio, ¿no? Era el espacio donde estaba esta radio y donde estaba este sello discográfico. Y que precisamente, bueno, le permite a una jovencísima Gladys Moreno empezar a grabar sus canciones, ¿no? Tanto interpretaciones o canciones escritas por otros autores, como ya después canciones también de su autoría, ¿no? Es tal vez simbólico su interpretación del Viva Santa Cruz, ¿no? Que lógicamente es una canción realizada por don Gilberto Rojas, artista, compositor orureño, que, que en la voz de Gladys Moreno yo creo que se escucha tal vez, tal vez la mejor interpretación que tiene la canción Viva Santa Cruz. Sí. Y bueno, pues ¿no? Eso va a dar punto, va a dar paso a lo que va a ser su carrera larguísima que va a tener y que la va a llevar a distintos puntos del país, interpretando sus canciones, desarrollando y evolucionando lo que va a ser su capacidad vocal de interpretación. Además de eso, también ayudando y fomentando a otros artistas cruceños que también han podido dar el salto para poder cantar, ¿no? Para poder no solamente cantar, sino también para grabar. Yo creo que es una cosa importantísima en este caso para los músicos, que no solamente, digamos, puedas hacer tus presentaciones, sino que también tengas la capacidad de poder grabar tus canciones para que el público también pueda tenerlas, ¿no? De tenerlas presentes. En ese entonces, la obtención de los discos era una cosa, los viejos discos de vinilo, ¿no? Los grandes, era todo un proceso que en Bolivia empieza a lograrse hacer justamente en este periodo. Porque antes de eso, pues prácticamente los artistas tenían que irse a Argentina principalmente a grabar. Obviamente les salió un presupuestazo terrible. Hasta que, bueno, pues aparecen estos sellos discográficos como Méndez, como Discolandia, como Lauro, que era en Cochabamba. Entonces, bueno, pues todos estos tipos de sellos discográficos van a también permitir y ayudar y promocionar a estos artistas y que precisamente se vuelvan cada vez más populares dentro de lo que va a ser la música boliviana, la música nacional, ¿no? O sea, Bolivia va a volverse un consumidor de su propia
de su propia producción nacional, ¿no? Eso es una cosa muy valiosa que antes lamentablemente no sucedía por las limitaciones, ¿no? Entonces es precisamente ahí donde va a aparecer la obra y la voz de Gladys Moreno. Además de eso, bueno, Gladys Moreno no solamente va a llevar su música a todo Bolivia, ¿no? Porque ella va a empezar a hacer giras no solamente dentro de lo que es Santa Cruz, sino también en otros muchos lugares del país. Además de eso, ya va a poder ir a otros países como Brasil, donde incluso va a llegar a grabar. Eh, Va a poder cantar en otros lugares como Argentina o Paraguay. Entonces, bueno, va a poder llevar la música del país, sus composiciones, la música tradicional cruceña, a lugares posiblemente inesperados en ese momento, ¿no? Entonces, realmente vamos a ver que durante las décadas de los 60s y 70s particularmente, el, el aporte de Gladys Moreno va a ser significativo dentro de lo que es esta música popular boliviana y precisamente ya más específicamente hablando de Santa Cruz, prácticamente le va a dar una identidad musical juntamente con otros grupos que van a aparecer posteriormente, eh, que bueno, pues van a poder precisamente ver estos espacios como lugares en donde, bueno, vamos a poder tener, digamos, una presencia mayor de artistas cruceños. Y eso no ha parado hasta el día de hoy, ¿no? Los artistas cruceños tienen una relevancia importantísima dentro de lo que es la música boliviana, ya no solamente hablando de música, digamos, folclórica o tradicional, sino que también ya han experimentado y han buscado distintos ritmos, distintos géneros. Y eso también va a permitir que Santa Cruz, que obviamente estamos hablando de una Santa Cruz de los 50, 60, que no era nada parecido a lo que es la Santa Cruz del día de hoy. Básicamente era como un pequeño pueblo donde más allá del primer anillo muy pocas cosas más habían, que empiezan a llegar también, ¿no ve? Empiezan a tener relevancia, no solamente con la llegada de discos, ¿no? Discos que venían de afuera, discos que venían también de producción interna local boliviana, eh, y bueno, también la llegada de intérpretes, de cantantes a la ciudad, que va a producir toda una movida cultural bien interesante en la ciudad, ¿no? Eso va a modificar mucho, o sea, realmente les va a abrir la visión, la forma en la que los cruceños también interpretaban muchas de cómo tomaban la música, cómo interpretaban las canciones, la influencia que van a empezar a recibir de muchos artistas internacionales y nacionales también. Así que yo creo que sí, o sea, el impacto que va a tener precisamente Gladys Moreno en eso va a ser importantísimo, ¿no? Y ya, y bueno, pues ya hasta la década del 80 va a empezar a realizar sus últimas actuaciones. Se va a retirar de la música relativamente joven, ella va a permanecer, especialmente durante la década de los 90, hasta su fallecimiento, que es el año 2005. eh, va a empezar a tomar una decisión de aislarse, de no aparecer mucho en medios, no aparecer mucho en otros lugares. Se creía que estaba posiblemente ya enferma desde ese entonces. Eh, Muere a sus 70 y ¿cuántos años? 71 años, ¿no? Tampoco digamos que estaba demasiado anciana cuando fallece. Eh, pero bueno, ¿no? Entonces realmente lo que ha sucedido con ella es que eh, ha tomado la decisión esta, ¿no? De aislarse, de dejar los escenarios. No sabemos cuál va a ser su decisión. Precisamente me acuerdo yo que vi cuando le hicieron un homenaje al fallecimiento, que no me acuerdo, creo que era esta cadena Unitel, una de esas cadenas cruceñas, que trataba de recuperar de sus imágenes de archivo las pocas entrevistas que tenían sobre ellas en la década del 90, ¿no? Porque desde la década del 90 ella decidió encerrarse y olvidarse de prácticamente todo lo que era su carrera profesional, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? A pesar de eso ha dejado un legado importantísimo, una influencia muy fuerte dentro de lo que es no solamente esta música costumbrista o de los taquiraris en la música cruceña, sino que realmente un impacto muy fuerte en la música nacional, ¿no?
Cierto, es un titán, se podría decir, ¿no? En lo que es la memoria nacional, especialmente en lo que es la tradición Totalmente, cruceña, ¿no? Y lo impresionante totalmente. es que desde ahí también ella ha construido puentes con lo que es el resto del país a través de la música, ¿no? No se ha limitado, Exacto. no se ha limitado a la producción de la música más tradicional de Santa Cruz, sino que también ha explorado, se podría decir, géneros del resto del país, ¿no? Exactamente. Entonces realmente podemos ver que ha tenido esa capacidad, ¿no? De lanzarse no solamente, digamos, como un fenómeno regional o local, sino ha tenido el objetivo de ser, pues, un fenómeno a nivel nacional, tratando Claro, de atraer otros públicos, buscar otros espacios, pero también llevando lo que era de ella, ¿no? Y claro, permitiendo que el resto del país también conozca qué era lo que hacía Santa Cruz, qué exacto, música producía Santa Cruz. exacto. Eh, Así Lo que es que, bastante admirable porque no es solo un motivo de orgullo regional, sino que también pasó a ser un motivo de orgullo nacional, ¿no? sin lugar a Pero dudas. manteniendo Sin también lugar a siempre dudas. su identidad local de Santa Cruz, ¿no? Eso permitió también que el resto del país empiece a fusionar el proceso de construcción de una identidad nacional uniendo lo cruceño, ¿no? Que a veces lo cruceño estaba medio relegado, medio en segundo plano, y Exacto, precisamente esto ha permitido que eso también sea parte de Bolivia, ¿no? Que sea parte de la identidad, no solamente de Santa Cruz, sino de todo el país, ¿no? Entonces, me parece una cosa importantísima ver eso. es cierto, es cierto. Bueno, es un personaje muy digno de recordar, de hablar, ¿no? Me alegra mucho que hayamos tocado este tema también. Y Totalmente. bueno, pasemos al siguiente personaje que hemos seleccionado, ¿no? Ya, Ahora perfecto. creo que nos movemos al sur del país, ¿es verdad? Nos vamos al sur. Y ¿De quién seguimos con la estamos hablando? música, además, que es. Pistas, comencemos con pistas, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora sobre Tarija. Vamos a hablar un poco sobre. Igual vamos a seguir, no nos vamos a mover de la música, vamos a seguir hablando de la música. En este episodio especial hemos considerado darle un espacio también a la cultura, ¿no? Más allá de que muchas veces hablamos o de político o de fútbol. Eh, Esta vez también queremos darle un espacio a lo que es la cultura, ¿no? Lo que es las distintas expresiones culturales que tiene el país, entre ellos una cosa fundamental es la música popular, además que yo creo que va a alcanzar una relevancia en el siglo XX, justamente muy grande, y en este caso en Tarija, el surgimiento de las cuecas, la tradición, el picaresco, digamos, dentro de lo que es la música. Bueno, y además de eso también va a tener fuertemente influenciada también por una carga ideológica y política también muy fuerte, aunque digamos, a veces podemos decir que vamos a alejarnos un poco de la política, en realidad la política está inserta en muchas cosas, y entre ellas también está en este importante personaje de la música popular, las cuecas en este caso. Así que, Y a ver, no sé si hay más pistas, creo que esas son todas las pistas existentes. creo que podemos proseguir dando el nombre. Sí, bueno, estamos hablando de Nilo Soruco. Nilo Soruco es posiblemente uno de los intérpretes de la cueca tarijeña más relevantes de la historia. Eh, para analizar la cueca, bueno, pues la cueca boliviana, pues vamos también a decir diferenciarla un poco de la cueca chilena que también existe, que bueno, ambas vienen de influencia de distintos géneros que vamos a empezar a recibir desde el proceso de la ocupación española, del proceso colonizador español. Es, la música va a ir alimentándose, ¿no? Una mezcla de tradiciones locales, influencias indígenas y la participación de la música española, ¿no? La zarzuela, bueno, todo ese tipo de música que provenía de Europa. Y es de ahí de donde nace la cueca, ¿no? La cueca va a ser
un movimiento que igual, como estábamos hablando de la música más tradicional, va a empezar a ocupar su espacio un poquito antes, probablemente. Ya a comienzos del siglo XX ya deja los espacios usuales de la cueca, que eran por ejemplo las chicherías, y pasan a los salones, a los salones digamos más finos, más respetables. Entonces dejan un poco ese acervo de típica música popular de barrio bajo a convertirse pues en un espacio donde por posiblemente una de las primeras veces vamos a tener la recuperación de canciones tradicionales del acervo popular boliviano, ¿no? Y bueno, pues dentro de eso van a ser una cueca que va a tener características distintas, diferenciadas muchas veces por departamentos, por lugares. Es muy distinto ver la cueca tarijeña, que es la que vamos a abordar ahorita, escuchar la chuquisaqueña, la paceña, la cochabambina, la potosina también existe, con sus características. Hasta la forma en la que se baila y se interpreta es distinto. Cada quien tiene sus propias características. Y ya desde aproximadamente la década de los 20, esta música empieza a ser registrada y grabada, ¿no? Y fomentada en muchos casos por mecenas y demás que empiezan a ayudar a los primeros intérpretes, ¿no? Vamos a tener una serie de grandes personajes que van a empezar a saltar digamos, de géneros un poco con más influencia de afuera, a empezar a interpretar también un poco de música, empezar a intermezclarla también con música local, música más popular. Gente como Simeón Roncal, gente como este señor Balda, no se me fue el nombre ahorita, pero Balda, el mismo Adrián Patiño, desde La Paz, que van a empezar a darle, digamos, un toque distinto a estas mezclas de música extranjera que ellos interpretaban con algunos elementos nacionales, de sonidos locales. Y es ahí de donde van a hacer esta cueca que más o menos nosotros la conocemos como tal, que muy poco ha cambiado tal vez desde la década de los 30 aproximadamente. Ha ido evolucionando tal vez un poco. Y ya se ha vuelto parte, digamos, ha dado un paso antes que la música más folclórica, como parte de nuestra identidad nacional. Y bueno, pues es ahí donde aparece Nilo Soruco. Nilo Soruco nace en 1927, precisamente en esa etapa donde seguramente, me imagino también en Tarija, en otros lugares también se estaba produciendo. Han empezado a llegar los primeros discos grabados ya con interpretaciones que ya incluían la música cueca, la cueca como tal, la música popular. Entonces posiblemente ya parte de lo que va a ser su infancia y su juventud ya va a recibir esa influencia. Y además, bueno, obviamente él va a ser formado, va a ser influenciado por tanto lo que era su familia, donde también eran precisamente animadores de este tipo de música, hasta pues por algunos de los primeros intérpretes de las cuecas como tal, ¿no? O sea, básicamente él va a ser estudiante, va a tener la oportunidad, como dice acá en una breve biografía que he encontrado de él, de aprender de Pío Senca Martínez, ¿no? Que se lo considera, dice, el padre de la cueca tarijeña, y que precisamente él le va a enseñar muchas de estas cosas, tanto en la interpretación de la guitarra como ya en lo que va a ser la composición, ¿no? De hecho, una de las primeras canciones que Nilo Soruco compone va a ser A las orillas del Guadalquivir a la edad de 13 años. Entonces, desde muy chico podemos ver, 13 años, imagínate, componiendo desde adolescente. Entonces, realmente este es su carácter y esta su habilidad compositora también lo va a llevar a que empieza a quemar etapas muy rápido con eso. Estamos hablando de personajes más o menos prodigios, ¿no? Gladys Moreno comienza a cantar, creo que profesionalmente a los 15 años. A los 15, exacto. Y él comienza a escribir canciones ya bastante reconocidas a una edad tan temprana, ¿no? 13 años, imagínate. Entonces sí, realmente
Es un talento innato que más bien ha sido bien guiado, también se podría decir, por sus padres, por mentores, por gente que los ha tomado y los ha ayudado a que puedan crecer. Pero bueno, ¿cuál ha sido la diferencia con Nilo Soruco? Nilo Soruco, bueno, provenía de una familia un poco más humilde, ¿no? Entonces, la necesidad de poder y necesidad de trabajar también ha permitido de que él no pueda desarrollar, por lo menos al comienzo de su carrera, una carrera musical tan constante ni tan permanente. Mm. El mismo hecho de grabar discos era una cosa complicada, ¿no? Entonces, que si bien ya existían sellos discográficos, como habíamos mencionado hace rato en el país, ya desde la década de los 40 aproximadamente, 50, tampoco era pues que una cosa barata, ¿no? Incluso, bueno, hasta el día de hoy es una cosa bastante más cara también, ¿no? Es bastante complicado, o sea, incluso para los artistas de hoy. Mucho más debió ser para ese momento, ¿no? Entonces Claro. él, en este caso, paralelamente al uso y al entretenimiento, lo realizaba seguramente, entre muchas cosas, seguramente era un amenizador de fiestas, amenizador de encuentros, intérprete de la guitarra, básicamente lo que nosotros podríamos decir, las famosas guitarreadas, muy tradicionales en Bolivia también. Él ha sido parte de eso y pues bueno, paralelamente él se formó como maestro en la Normal de Sucre, ¿no? Pero uno de los buenos animadores, ¿no? Los que te Entonces, tocan Lamento Boliviano o la de Coda 3, ¿cómo? Sí, exactamente, o Después de ti también, exacto. de Octavia. Entonces, estos buenos son interesantes, ¿no? Porque ya tienen todo su repertorio armado. Eh, y son los animadores de la fiesta, ¿no ve? Porque siempre están con la guitarra en mano, Sí, tocando, son los que reciben, no sé, pues los tragos de por medio y bueno, muchas cosas más. sí. Eh, es una cosa que se ha vuelto parte de la fiesta en Bolivia también, ¿no? Es un personaje que es permanente en la fiesta en Bolivia, ¿no? Es uno de los grandes animadores, tal vez, porque claro, o sea, muchas veces este personaje toca canciones a petición de las personas que están ahí. Claro. Y paralelamente a eso, bueno, él desarrolló una carrera profesional como maestro, normalista, eh, y Y trabajó antes en de ambas cosas. Y eso eso, ¿es cierto que fue Lustrabotas? me parece que sí, no tengo aquí el dato exacto de que él haya sido lustrabotas, pero Creo que llegó sí, o en un sea, momento a realmente, ser Lustrabotas. Ujú. como te Quería digo, confirmar. un joven digamos, de orígenes más humildes, ¿no? Probablemente no tenía las oportunidades que tuvo, digamos, Gladys Moreno. Gladys Moreno provenía de Claro. familias un poco más acomodadas de Santa Cruz. Nilo Soruco, ¿no? Nilo Soruco, bueno, provenía de una familia mucho más humilde, más sin tantas oportunidades tal vez de ascenso social. Y pues bueno, según menciona en muchas de sus biografías, trabajó en muchas cosas, ¿no? Entre ellas, me parece que si no estoy mal, si era Lustrabotas cuando era más joven. Y bueno, pues ya después, hasta que llega a graduarse, ¿no? Como maestro de música, obviamente. Mm. Y pues bueno, empieza a desarrollar tanto una carrera paralela, tanto profesional como profesor, como paralelamente va a empezar a trabajar ya dentro de lo que va a ser la música como tal, ¿no? Él va a empezar a retomar, tal vez en ese momento, ya de una manera mucho más profesional, también su labor de músico, compositor además, ¿no? Que eso también es una cosa muy valiosa, y va a permitir precisamente que pues bueno, pues pueda combinar estas ambas cosas. Eso también le va a dar la oportunidad de darle mayor visibilidad y después de eso poder precisamente grabar, ¿no? Ya cuando ella puede grabar sus canciones, ya pues va a permitir de que mucha de esta su música pueda ser vista y pueda ser escuchada principalmente por el resto del país, ¿no? Entonces posiblemente él va a tener un éxito relativamente más tardío. Si bien era un prodigio desde chico, según dice su biografía, eh, su música recién se va a poder escuchar, vamos a poder escucharla posiblemente después de la década de los 50, 60. Y es ahí donde va a empezar a volverse relevante también dentro de lo que es la música boliviana.
Y además de eso va a empezar a unirse, y eso va a suceder en la década de los 60. Él va a ser ya parte de estos grupos que van a estar fuertemente influenciados por el Partido Comunista. El magisterio, o sea, los maestros como tal, van a estar fuertemente influenciados por lo que va a ser el comunismo desde la década del 50. No nos olvidemos que en 1950 se funda formalmente el Partido Comunista de Bolivia, y durante ese tiempo van a empezar a reclutar personas. Uno de ellos, tal vez uno de los principales personajes que va a ser reclutado dentro de lo que es Tarija, es Óscar Alfaro, este famoso poeta, escritor que, bueno, principalmente escribía cuentos e historias para niños, ¿no? Seguramente todos nosotros lo hemos leído en algún momento cuando estábamos en primaria, Óscar Alfaro. Y en un momento en donde Nilo Soruco y él se conocen, prácticamente lo invita a formar parte, ¿no?, del Partido Comunista de Bolivia. Él se vuelve parte del Partido Comunista, y obviamente esto también le va a dar lo va a dejar marcado a Nilo Soruco. Él va a ser parte, va a empezar también a utilizar lo que va a ser este proceso de la canción militante, ¿no? Algo que van a hacer especialmente en la década del 60. Esta generación va a empezar en la década del 60 a interpelar no solamente lo que era la Revolución Nacional del 52, sino que también pues a todos los gobiernos posteriores. Y entre estas cosas van a surgir la famosa música de protesta. Muchas veces tomando en cuenta tanto lo que es la música popular, tanto lo que es la música folclórica, y en el caso de Nilo Soruco, la cueca. Y van a empezar a utilizar canciones con letras militantes, pero interpretando sus canciones, ¿no? Podemos ver casos, tal vez el más emblemático, que era Benjo Cruz, que fallece pues, asesinado en la guerrilla de Teoponte, ¿no?, esta guerrilla que buscaba emular a la del Che Guevara. Tenemos casos como los de... se me fue este grupo donde estaba este artista que se hacía llamar Tito Yupanqui, estaba el Gilbert Febre, este suizo que llegó a Bolivia y fue un intérprete bastante importante, Alfredo Domínguez, ni que Con los Jairas, ¿no? Exacto, los Jairas, Ernesto Cabur. Sí. Bueno, pues todos estos grandes artistas de esa época que, claro, toditos alineados en torno a lo que era la idea de la Peña Naira, la influencia de la nueva canción latinoamericana, todo el boom que se estaba dando, no solamente aquí en Bolivia, sino en el resto del continente, esta influencia de Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, qué sé yo, ¿no?, todos esos artistas de ese periodo, que hablaba mucho lo que era la idea de la revolución, la influencia de la revolución cubana, etcétera. Va también a influir mucho en Nilo Soruco y en la canción de Nilo Soruco, además, ¿no? Muy al contrario de bueno, Gladys pues Moreno, de que eso no tenía un contenido político ella, ¿no? Pero exacto, Gladys Moreno era mucho más costumbrista, en cambio, sí. Nilo Soruco va a estar totalmente inserto dentro de lo que va a ser estos artistas militantes, ¿no?, que van a estar directamente hablando sobre lo que es la idea de la revolución, abiertamente, además hablando sobre lo que es la revolución, que es una cosa, me parece muy, muy, muy distinta a lo que sucedía muchas veces con los cantantes bolivianos, ¿no? Entonces, si nosotros nos podemos fijar en los 60s, ni buena parte de los artistas folclóricos costumbristas, ni el rock boliviano que estaba en ese momento en sus inicios, en su auge, o no sé, pues otros artistas de cueca como Fidel Torricos, no te hablaban de eso, o sea, no te mencionaban ese tipo de contenido en sus letras. ¿Cómo te lo va a hacer este grupo de artistas que hemos mencionado hace rato, ¿no? Sería interesante abordar este tema también con más profundidad en otro momento, ¿no? El hecho de que surge todo este movimiento hablando de revolución cuando apenas 10 años antes se produjo la revolución más significativa de la historia del país, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, más que todo va a ser influencia de la Revolución Cubana, ¿no?, de la Revolución del 59. Exacto. Ese yo sí. creo que va a ser el punto de quiebre para muchos de estos grupos que estaban directamente alineados con el comunismo, además, ¿no? Entonces, esto obviamente le va a generar también problemas a Nilo Soruco, ¿no? Después de esto, él va a acabar exiliado, va a acabar
perseguido en muchas En oportunidades. los 70 con el Con sus gobierno de ca- Banzer, ¿no? Exacto, exactamente. El gobierno de Banzer va a salvar la vida, pero bueno, va a acabar en Venezuela, ¿no? Exiliado. Venezuela va a proteger a muchos de estos exiliados bolivianos por mucho tiempo. Y es ahí donde escribe posiblemente su canción más famosa, ¿no? La famosa Caraqueña, que es una canción de añoranzas, pero también de reivindicación, ¿no? Si nosotros escuchamos, vemos y analizamos la letra de la Caraqueña, no solamente te habla de esta añoranza de querer estar en su tierra, de querer estar en su país, sino que también el tema de reivindicar sus ideas, ¿no? Él busca Mm. mucho eso, reivindica sus ideas. Y lo podríamos ver. Yo creo que es una canción que engloba mucho de lo que es Nilo Soruco, ¿no? Y de las ideas que tenía Nilo Soruco en ese momento. Es cierto. Así que bueno, pues es yo creo uno de los elementos más significativos. Lo más interesante de todo es que posiblemente, si bien, bueno, la caraqueña como tal ha sido como tal grabada en Venezuela, por una discográfica de allá, eh, han dado los modos de traer esa música a Bolivia, ¿no? Obviamente era un momento de la historia complicado, ¿no? La dictadura de Banzer restringía muchas de esas cosas, música, libros, no sé, pues varias cosas que eran consideradas subversivas o peligrosas para el país, ¿no? Entre ellos música de Alfredo Domínguez, de Benjo Cruz, de Nilo Soruco, eh, lecturas, no sé, pues sobre la Revolución Cubana, sobre el Che Guevara, que ese tipo de cosas estaban completamente prohibidas, proscritas en Bolivia y era peligroso tener ese tipo de material. Eh, pero bueno, la gente se dio los modos de traerlo a escondidas, de contrabando y poder escuchar esas músicas de manera, digamos, más individual, más personal, más en tu casa, más privado. Y pues bueno, de a poco va a poder insertarse otra vez dentro de lo que es este imaginario popular, ¿no? Mm. Bueno, Ya después a su vuelta, perdón, sí. dale. No, no, no. Continúa, porque iba a cambiar un poquito el tema, pero prosigue. Ah, ya, no, ya después a su vuelta, él vuelve después de la caída de las dictaduras en la década del 80, él vuelve a Bolivia. Bueno, vuelve a Bolivia, ya convertido en un histórico intérprete, va a poder, durante todo lo que va a ser las décadas de los 80s, 90s, también presentarse, ya obviamente era una persona mayor, hasta su fallecimiento, ¿no? Que se produce en el año 2004. Él estaba lamentablemente con su salud bastante deteriorada y pues fallece en el año 2004, ¿no? Bueno, muy interesante ver eso, que tanto Gladys Moreno como Nilo Soruco fallecen en un lapso de menos de un año, ¿no? De Eso tiempo justo inmediato. iba a decirlo. Es bien interesante ver eso. Así que bueno, pues el legado que tiene Nilo Soruco también es relevante entre lo que es, no solamente digamos esta música, si se quiere, de protesta, sino también dentro de lo que es el impacto que va a tener su obra en general sobre lo que es el desarrollo de la cueca principalmente, ¿no? La cueca tarijeña le debe bastante a él como intérprete, ¿no? Es, de hecho, uno de los responsables de que la cueca de Tarija nos llegue a todo el resto del país. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez cueca proveniente de allá, que es distinta, digamos, esta cueca paseña o a la cueca chuquisaqueña, tal vez que eran más famosas, más conocidas antes, que este tiene un tono un poco más alegre, más, no sé, pues más picaresco incluso, ¿no? Porque así como son los tarijeños también, ¿no? Así que bueno, Menos político también, ¿no? menos político en muchos casos, sí, totalmente. Sí. Bueno, cambiando un poquito de tema, pero manteniéndonos en esto de en el tema de los maestros comunistas, tal vez sería un buen momento para mandar un saludo a todos aquellos estudiantes tuyos que nos siguen y que están siempre activos, dejando mensajes, dejando likes. ¿Qué te Totalmente, parece? ¿cómo no? Claro que sí, sí, siempre nos están ahí siguiendo, siempre están comentando, les mando saludos a todos, algunos de ellos hasta
Me lo mencionan en clases, así que bueno, a todos mis estudiantes ahorita saludos. Aquí ningún maestro comunista, pero igual saludos. A mis otros exalumnos, igual de los otros coles donde he trabajado, igual que algunos me han escrito y demás, o le dan like o le siguen a la página. Entonces, gracias por todo, muchachos. Pregunta para ellos, ¿el profe Gracias. Dano es comunista o no? Dejen en los comentarios. Uy, no, 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 no. Mejor no hablamos del tema. Bueno, Eso va a eh, poner. podemos seguir con el siguiente personaje y vamos a movernos hacia otro departamento, ¿verdad? Exacto, nos vamos a ir un poquito más arriba, Chuquisaca. Y vamos a hablar, vamos a dejar un poco la música, aunque yo creo que Chuquisaca también nos ha dejado un legado musical bien importante, pero no vamos a hablar sobre eso ahora. Vamos a hablar sobre posiblemente uno de los eh, tal vez maestros más importantes dentro de lo que va a ser la recopilación y recuperación histórica documental. Eh, Nosotros bien sabemos que Sucre como tal, la vieja Charcas, la vieja Chuquisaca, la vieja Ciudad de La Plata, era el centro administrativo de la audiencia de Charcas, ¿no? Entonces, precisamente como centro administrativo de la audiencia, se ha producido una enorme cantidad de documentación, una enorme cantidad de información por casi 300 años, el tiempo que Sucre, o sea, el actual Sucre era parte, era la capital y el centro administrativo de la audiencia, ¿no? Además, una audiencia que se hacía cargo de todo lo que eran las disputas políticas y penales, si se quiere, no solamente del territorio de la audiencia, sino también primero del Virreinato del Perú, luego del Virreinato del Río de la Plata. Entonces ocupaba un lugar bien importante, ¿no? Y precisamente el valor documental de esto yo creo que nos va a dar a este personaje que se lo conoce como el padre de la archivística boliviana, ¿no? De hecho, dentro de lo que es bueno, yo como tal, creo que, bueno, alguna vez lo he mencionado, he estudiado también la carrera de historia y se habla mucho sobre este personaje, sobre este gran personaje, precisamente uno de los Fundamental. responsables de la recuperación archivística del país. Fundamental. Si nos Un puedes papel decir el nombre, fundamental. por favor. Estamos hablando de Gunnar Mendoza. Don Gunnar Mendoza, bueno, pues es un personaje bien interesante. Si bien él ha nacido en Uncía, la verdad eso no sabía, eso la verdad me di cuenta cuando estaba investigando eso. Era hijo de otro gran personaje, otro gran intelectual como era don Jaime Mendoza. Jaime Mendoza, bueno, pues era un gran intelectual sucrense, médico de profesión, que durante buena parte del finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, sobre todo en el siglo XX, no solamente desarrolla sus actividades profesionales como doctor, como médico, sino que también realiza grandes aportes a los estudios principalmente geográficos, geopolíticos del país. Y bueno, pues dentro de esto, seguramente en ese lapso lo tiene Gunnar Mendoza en Uncía, en este centro minero. Escribe tal vez una de las cosas más relevantes de su tiempo, ¿no? Que es el macizo boliviano, que es tal vez una obra importantísima para que nosotros podamos comprender un poco sobre cómo era el pensamiento y las ideas geopolíticas bolivianas hasta antes de la guerra del Chaco, ¿no? Y es uno de los principales personajes influyentes que te hablaba realmente sobre sentar presencia en el territorio del Chaco y crear carreteras y abrir los espacios geográficos del país, luchar contra la geografía, ¿no ve? Que era posiblemente una de las cosas que más le complicaba al país, tanto de manera interna como para salir afuera. Bastante visionario. Jaime Mendoza, perdón, Bastante visionario. bastante visionario totalmente, ¿no? Jaime Mendoza, bueno, pues en ese lapso influencia fuertemente en su hijo, ¿no? Tiene una fuerte influencia en Gunnar Mendoza. Al punto de que, bueno, pues en una de sus últimas obras de de Jaime Mendoza, perdón, le escribe unas letras le escribe un par de palabras a su hijo y le dice: sé tú mi extensión, sé tú, hazme vivir, ¿no? Dándose posiblemente cuenta de que él estaba a punto de fallecer. Sé tú una extensión mía y continúa mi legado, básicamente, ¿no? Como que le entrega las cosas que él ha hecho.
Y de hecho Gunnar Mendoza se lo toma posiblemente muy en sí, porque realmente se vuelve posiblemente uno de los personajes con más capacidades para poder recuperar la memoria viva del país, ¿no? Y si podemos irnos tal vez un poco más atrás, algo que mencionaba posiblemente horrorizado don Gabriel René Moreno, este otro gran historiador y archivista boliviano, que él vivió en el siglo XIX y que muchas veces cuando visitaba la ciudad de Sucre, él dice que veía que, por ejemplo, las señoras que vendían hay unos dulces tradicionales de Sucre, ¿no? Que es como tipo melcocha, ¿no? No sé, creo que lo hacen con chancacas, algo así. Y dice que las veía las señoras que vendían esto, que la gente les iba a comprar en los puestitos, que utilizaban documentos, papeles para guardar eso. ¿Y qué eran estos? Eran documentos coloniales. Documentos coloniales donde le ponían encima el dulce, lo envolvían para vendérselos a las personas. Gabriel René Moreno lo cuenta horrorizado, lo cuenta como que estamos perdiendo la memoria viva de nuestro país. El pasado colonial, todo lo que se ha producido en la memoria del país se está perdiendo, está desapareciendo. Sinceramente no sé cuánto de esto se habrá perdido. O sea, realmente he leído algunos textos sobre destrucción archivística en Bolivia y la destrucción es incalculable de documentos que se han perdido, no solamente en Sucre, sino en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, un montón de otros lugares. Documentación de todo tipo, ¿no? Documentación oficial del Estado. La base para la construcción de la historia son los archivos, ¿no? Precisamente es una base en la que tú puedes utilizarlas como fuentes. Estas fuentes te sirven para poder fundamentar tus ideas, tus hipótesis, ¿no? Entonces, es la base fundamental con la que trabaja el historiador, el archivo como fuente. Y de esto, bueno, Gunnar Mendoza también se dio cuenta, seguramente en ese momento cuando él ya estaba vivo, sucedían cosas parecidas, ¿no? Y muchas veces estos lugares como las cortes distritales y otros lugares donde se encontraban prefecturales, donde se encontraban los documentos de los archivos, posiblemente muchos de estos lugares posiblemente regalaban los documentos, los tenían olvidados, tirados en los patios o metidos en los depósitos sin ningún orden en específico. Y pues bueno, él después de haberse formado, porque Gunnar Mendoza se formó específicamente en todo lo que es el área de, de archivos, ¿no? Él estudió, si no estoy mal fue en, en los Estados Unidos que se forma, si no estoy equivocado. Mm. Él tiene la suerte de poder formarse en Estados Unidos para trabajar en temas de archivos. Él logra ser parte, digamos, de estos procesos de recuperación. Y bueno, en 1944 como tal, se vuelve director de lo que es actualmente el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, ¿no? Que tienen su asiento en Sucre. Él va a ser director del archivo desde 1944 hasta 1994, prácticamente hasta el día de su fallecimiento. Eh, Bastante Impresionante labor tiempo. de 50 años que él va a realizar. Entonces, él lo que 50 va a hacer, años. lo primero que va a hacer es recuperar todo lo que se pueda, ¿no ven? Sí. Recuperar todo, y me imagino que eran toneladas y toneladas y toneladas de espacios donde había papel. Me imagino el tema del tratar de poder ponerle un orden a eso. Debe ser terrible, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando historia y nos dijeron de que, bueno, hemos ayudado a los encargados del Archivo de la Paz para recuperar la documentación de la gobernación, bueno, de Sorata, ¿no? De los documentos oficiales que producía Sorata entre los siglos XIX y XX, solo XIX y XX. Hemos llevado al Archivo de la Paz una cantidad inimaginable de papeles, pero era un caos, ¿no? Porque para empezar estaban así tirados igual en depósitos, estaban llenos de polvo, llenos de cacas de ratones, llenos de qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Entonces es la cuestión de agarrar, darle una primera limpiada y llevarlos así en cajas y cajas y cajas para, bueno, darle un orden, digamos, ¿no? Ya luego, bueno, muchos colegas, compañeros se dedicaron a darle ese orden, ¿no? Realmente creo que esos fondos están ahora en un buen cuidado, bien resguardados, ya con un orden y un criterio un poco más profesional.
pero me imagino, o sea, en ese momento de ver así las pilas y pilas y pilas de papeles, realmente no sabes por dónde empezar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es también una labor apreciable. Es un trabajo Prácticamente nos ha bastante dado moroso. terriblemente moroso. Mm. Seguramente con muchos ayudantes se les enseñó y les dio la posibilidad de que, bueno, pueden empezar a ordenar los papeles y la documentación, especialmente la documentación colonial del país, ¿no? Que es una labor maravillosa. Yo creo que lo que ha Wow. hecho él le ha dado un sentido al ordenamiento documental del país, la historia de la época colonial, los siglos XVI, XVII y XVIII y comienzos del XIX. Yo creo que si existe y tenemos un conocimiento y hay investigaciones y hay libros y muchas cosas, se las debemos a Gunnar Mendoza y el aporte que ha tenido el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Precisamente estas son las primeras instituciones que salen del Estado y que el Estado empieza a financiar, para que precisamente, pues bueno, se proteja un poco el patrimonio, en este caso documental del país, ¿no? Tanto lo que va a ser la famosa Biblioteca del Congreso, actualmente archivo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como el Archivo y Biblioteca Nacionales de Sucre. Yo creo que van a ser los primeros dos casos donde precisamente van a nacer estos espacios para proteger la documentación del país. Y bueno, pues no, eso va a permitir de que, bueno, este espacio vaya de la mano con lo que van a ser los aportes de investigadores. eh, y pues bueno, qué sé yo, podemos dar aquí algunos ejemplos de algunas cosas que ha permitido el trabajo de Gunnar Mendoza. Por ejemplo, con la llegada del historiador estadounidense Lewis Hanke, van a poder dar un trabajo y una complementación directa a lo que va a ser la obra de Bartolomé Arzanz Urzúa y Vela, ¿no? Este gran cronista potosino del siglo XVI, XVII, XVII, perdón. Luego va a ser, por ejemplo, va a encontrar tal vez una de las cosas más maravillosas que ha hecho Gunnar Mendoza. Estaba ahí revisando los documentos que había hecho el señor Ruch, que era un alemán que llegó a recuperar muchos de estos documentos, y encontró algo inesperado, el diario del tambor Vargas, ¿no? José Santos Vargas. Posiblemente una de las pocas documentos testimoniales del proceso de la guerra y de independencia. Gracias a eso conocemos una visión completamente distinta a lo que entendíamos de la independencia y lo que era la vida en las guerrillas, ¿no? Este diario, que se encontró parcialmente, no estaba completo. Después el mismo Gunnar Mendoza pudo recuperar el diario completo en una de sus muchas averiguaciones, investigaciones, y encontrarlos en archivos distintos que estaban en la ciudad de Sucre. Una copia ya más completa, pero por lo menos una copia parcial fue la que la publicó en la década del 60, y posteriormente ya pudieron publicar una edición mucho más completa de esto. Eh, yo creo que es uno de los puntos altísimos de lo que es la obra de Gunnar Mendoza, es haber recuperado eso, ¿no ve? Haberle dado posiblemente y de manera definitiva espacio al tambor Vargas, que si bien uno encuentra ahí en sus cartas, yo tengo una versión, digamos, que es la última del que has publicado de la Biblioteca del Bicentenario, donde recuperó sus cartas al entonces gobierno, ¿no? De Belsu, si no estoy mal, en 1848-49, donde él le pedía y prácticamente le rogaba: publíquenos, quiero que la gente sepa cómo nosotros hemos peleado, ¿no? Y claro, los gobiernos de entonces no lo tomaron en cuenta, lo ignoraron completamente, ¿no? Yo creo que ha sido un acto justo también para este personaje, que se ha dado la labor y la tarea de escribir en un diario personal todo lo que han sido sus vivencias durante la larguísima guerra de independencia, que se pueda leer, que todos los bolivianos tengamos el acceso de leerlo, de revisar, de conocer con mucho más detalle esto. Y pues bueno, ¿no? Conocer realmente cómo era este proceso de la independencia, más allá de lo que te dicen, digamos, otros libros oficiales. Estas historias más individuales también yo creo que han aportado bastante a la historia y al conocimiento de la historia de este periodo. Hace también otro trabajo que es bien importante, que es hablar sobre otro personaje muy interesante,
que lo descubre precisamente porque le habían hecho una serie de juicios después de lo que era el acto del 25 de mayo de 1809, que es una pequeña biografía sobre un personaje popular desconocido en ese entonces, que se llamaba Francisco Ríos el Quitacapas, que era un mulato, posiblemente haya sido en algún momento esclavo, eh, un personaje del pueblo que fue parte del movimiento del 25 de mayo, juntamente con Sudáñez, juntamente con, bueno, Monteagudo y todos estos personajes que estuvieron en esa época, ¿no? Y que, bueno, él encuentra así una causa que le habían seguido así a este señor, este hombre, que prácticamente lo recuperó del anonimato, ¿no? Entonces, no solamente ha permitido él que nosotros podamos conocer y que, bueno, un montón de otros investigadores puedan acceder a los documentos y llegan a conocer realmente lo que era la historia del país, sino que él también ha recuperado dos personajes posiblemente que estaban completamente olvidados así en el fondo de la historia y les ha dado vida de nuevo, ¿no? O sea, realmente los ha hecho conocer de vuelta ante todos nosotros. O sea, realmente yo creo que la labor de don Gunnar Mendoza es importantísima para entender la historia del país. Tanto así que después la influencia de él llevó a la creación también del Archivo de la Paz, con otro gran historiador que era don Alberto Crespo Rodas, que hizo más o menos lo mismo en la década del 70 en La Paz, recuperando todos los archivos de las Cortes Superiores de Distrito de La Paz. Prácticamente las ha salvado de que se vuelvan a papel higiénico, ¿no? Y junto con las primeras generaciones de estudiantes de historia, cuando la carrera de historia era muy, muy joven, muy nueva, han podido tener la capacidad de hacer lo mismo en La Paz, ¿no? De recuperar todos esos documentos, librarlos de que, bueno, se hubieran vuelto papel higiénico o servilletas posiblemente en ese momento, que esa era la idea de la Corte Superior de Distrito, porque me imagino ya no tenían espacio, y recuperar documentación igual que venía desde el siglo XVI, XVII, ¿no? Documentación que ahorita está resguardada en el Archivo de la Paz y que está totalmente protegida, ¿no? Al igual que la de Sucre. Entonces, el labor de estos Wow. personajes yo creo que es importantísimo como tal. Es un trabajo admirable Bueno, y creo que le sí, ha valido totalmente. reconocimiento no solo nacional, sino también internacional, ¿no? Exactamente. Bueno, él ha sido doctor honoris causa en la Universidad San Francisco Javier, en la San Simón de Cochabamba, en la UMSA. De hecho, la memoria del documento ese de cómo reconocido en la UMSA, que si no estoy mal es 1988, 89, si no estoy mal, es una de las cosas, las primeras cosas que leemos en el primer año de historia, de hecho, ¿no? Para ver un poco sobre lo que es el valor del resguardo documental, ¿no? Y el discurso que da él es interesantísimo, es muy, muy interesante. Es un librito así chiquitito, era que lo traiga. Mm, Eh, pero realmente es un discurso valiosísimo. mm. Creo que él también dedicó una parte grande de su trabajo a uno de los personajes de quien vamos a hablar después. Creo que es personaje número 10 si no me equivoco. Exactamente, también, Pero, también es verdad. pero antes de llegar a él, vamos a pasar por otra persona. Vamos por el Vamos a saltar al número... Beni, Pasamos al número 9 y nos vamos al Beni, como tú dices, ¿no? Si nos que es puedes el dar único que nos falta, el algunas... último que nos faltaba. Los hemos puesto al final a los amigos venianos. Eso no quiere decir que que no sean importantes, sino que bueno, realmente a veces uno trata de buscar algunos personajes y Benny tiene personajes muy interesantes, pero a veces están bastante olvidados o relegados de la historia nacional. Em, Ahora vamos a saltar un poco de lo que era la historia o la música, o sea, la cultura. Hablar un poco también sobre lo que era la industria, las empresas, el desarrollo económico del país, ¿no? Yo creo una de las cosas más importantes. Y el Beni tiene una característica. Ha sido sede de posiblemente uno de los recursos naturales de mayor relevancia, juntamente con Pando y el norte de La Paz, que ha sido el tema del caucho, ¿no? La goma. Mm, Y bueno, pues ¿no? Este personaje no solamente es un gran, poderoso empresario, sino que también ha sido parte de, de la guerra del Acre. Realmente ha sido un
considerado un héroe nacional precisamente por su aporte y su participación en la guerra del Acre. Hemos hablado un poquito de él cuando hablábamos sobre Bruno Racua en el anterior episodio. Y bueno, pues, ¿no? Es un personaje de gran relevancia. Además tiene unos bigotazos envidiables. Eso también podríamos hablar de que realmente ahorita viendo un poco su retrato y seguramente cuando veamos ya esto con imágenes y demás, vamos a ver ese espectacular bigote que tenía nuestro personaje del día de hoy, que vamos a hablar ahora. Es cierto. También tal vez es el personaje más controversial en la lista, ¿no? Es probablemente sí. Muchas veces es lo que ha sucedido mucho con los empresarios. Sí. En general. Entonces, muchas veces ha sido la excusa política para caerle a alguien. Entonces, eso podemos verlo ahora, en pleno siglo XXI, como lo podríamos ver en la época de la Revolución del 52, o mucho más atrás incluso. Es cierto. Pero antes de hablar de todo eso, sí, ¿nos puedes decir el nombre de este personaje? Claro que sí. Estamos hablando de Nicolás Suárez. Tal vez la figura más visible de la Casa Suárez y los hermanos Suárez, ¿no? Porque eran varios hermanos que han sido encargados de lo que ha sido el desarrollo de la economía del caucho, pero él es conocido como el rey del caucho, ¿no? O también, bueno, equivalente en ese momento, eran relativamente contemporáneos con Patiño. Sí, totalmente contemporáneos con Patiño. Y también se lo denominó él como el varón de la goma, ¿no? Como un equivalente oriental a Simón Patiño, que era el varón del estaño, ¿no? Entonces, lo que hizo Suárez en el Beni principalmente y en el Pando es equivalente al aporte importantísimo que tuvo Simón Patiño en el occidente boliviano, ¿no? Y bueno, hablando de personajes con mucha polémica, claro, podemos hablar del mismo Patiño, ¿no? Patiño igual ha sido un personaje que, más allá, digamos, del aporte empresarial que tiene, es un personaje designado en la polémica, se le atildó de muchas cosas, y bueno, pues bueno, ese tipo de personajes son los que vamos a ir analizando ahora. Exacto. Como dato curioso, uno de sus descendientes es también otro personaje bastante poderoso y bastante controversial, ¿no? Muy, muy polémico. Roberto Suárez Gómez, pues posiblemente si hablamos de personajes polémicos o hablamos de herencias de monarquía, porque él también se lo ha denominado como el rey, pero en este caso el rey del narcotráfico. El rey del caucho, el rey de la cocaína, ¿verdad? Exacto, o sea, la década de los 80s. Era sobrino, era su sobrino nieto de era Nicolás sobrino Suárez. nieto. Sobrino Cierto. nieto era. Y dice que Nicolás Suárez le tenía mucho cariño. O sea, Nicolás Suárez falleció cuando Roberto Suárez era adolescente, ¿no? Tendría unos 12, 13 años. Roberto Suárez cuando vio fallecer a Nicolás Suárez. Y en la biografía que escribe es la esposa de Roberto Suárez, en una biografía interesantísima. Más allá de que la forma en la que le escribe es medio fea, pero la biografía y los datos que lanza la señora Aida Levy sobre su esposo son muy interesantes. Ella menciona mucho eso, ¿no? El cariño que le tenía Nicolás Suárez a su sobrino nieto, ¿no? Dice que incluso se libraron de la muerte una vez, estaban juntos en unas barcazas ahí en el norte del Beni, y claro, les agarró un pequeño turbión, que parece que son cosas muy comunes que suceden en los ríos del norte de la Amazonía boliviana. Entonces prácticamente acabaron naufragando, cayeron cerca de un árbol y salvaron la vida de milagro ambos. El entonces anciano empresario, juntamente con el adolescente, casi niño, Roberto Suárez, futuro rey de la cocaína, ¿no? Entonces, como tal, es una familia que ha dejado no solamente un legado, por un lado de desarrollo y de empresa, pero también por el otro lado de otras cosas no tan positivas, ¿no? Como el desarrollo del narco como tal. Algo que posiblemente podríamos saber en otro capítulo, yo creo que de manera también muy explayada. Sí. Pero bueno, volvamos al tema de Nicolás Suárez. Bueno, comencemos con eso. Sí, nos fuimos por las ramas, lo siento. Sí, Nicolás Suárez, bueno, nace en 1851 y bueno, él no nace en el Beni, él nace en Portachuelo, en Santa Cruz.
Y va a ser precisamente, juntamente con su familia, van a ser de los grupos que van a empezar cruceños, que van a empezar a migrar al Beni. El Beni hasta la colonia, o sea, hasta la creación de la República de Bolivia, prácticamente era un espacio reservado solamente para los pueblos indígenas de la zona, ¿no? Precisamente controlada por las viejas misiones, tanto primero de jesuitas y luego de otras órdenes misionales. Prácticamente la labor que ellos realizaban en las poblaciones venianas era la de establecer reducciones de indígenas. Ya con el final, con la creación de la República, eh, empiezan desde Sucre y Santa Cruz, empiezan a darles carta blanca a muchos aventureros cruceños a que puedan llevar desarrollo también al Beni, ¿no? Esa también era su idea, que el Beni de a poco pueda ser integrado al Estado boliviano por medio de la influencia de los cruceños. De hecho, yo tengo la teoría, no sé cuán cierto sea eso, de que incluso esa sea la razón por la que en muchos casos la gente en el Beni ahorita te habla como cruceño, ¿no? O sea, es una teoría mía, no sé si será algo cierto, Interesante. pero claro, pues, ¿no? Ellos hablan así también como hablan los cruceños, ¿no? Nunca había Y pensado en eso como la causa, pero mira, exacto, yo cuando me puse a leer un poco sobre cómo ha sido la cosa, cómo ha llegado, porque muchas veces antes de eso no habían, digamos, muchos criollos o mestizos viviendo en territorio veniano hasta la creación de la República. Y claro, es la presencia, de hecho, hasta porque les quedaba hasta más cerca incluso, ¿no? Y había mejores accesos hasta de caminar, caminos y demás, no grandes caminos, por caminos al final, que permitían llevar desde Santa Cruz hacia el Beni productos y también llevar gente con dinero para que empiece a invertir en haciendas ganaderas y en otro tipo de áreas económicas, ¿no? Y en este caso van a empezar a surgir precisamente el tema de lo que es el descubrimiento de la goma. Ya para 1870 empieza a trabajarse el tema de lo que es el avance de la goma. Y precisamente tanto Nicolás Suárez como sus hermanos van a empezar a organizar precisamente los primeros consorcios relacionados con lo que es el manejo de la goma. ¿Dónde entra la polémica? Precisamente como hablábamos en el caso de la historia de Bruno Racua, a veces los colonos, los indígenas que vivían en la zona prácticamente los utilizaban como enganches, se llamaban los enganches, prácticamente ellos acababan trabajando para la empresa, trabajando en los gomales mm, y como tenían y establecían ciertas deudas con la empresa, prácticamente la empresa era dueña de su vida, ¿no? Ha habido una explotación terrible, muy repudiable, y eso no queda ninguna duda sobre lo que ha sido la explotación indígena en esa zona. Eh, y ha permitido precisamente de que los Suárez se conviertan en un imperio poderosísimo. Eh, Precisamente tanto Nicolás como sus hermanos van a empezar a establecer su centro de operaciones en Cachola Esperanza, que era una región que estaba en el extremo norte del Beni, cercana a lo que es ya los límites con Pando. Y es precisamente donde van a empezar a establecerse, digamos, ¿no? Y van a empezar a organizar la forma en la que ellos van a poder librar las cachuelas, librar estos espacios que eran como caídas de agua dentro de lo que era el río, que a veces evitaban de que puedan llevar sus productos por el río navegable y que, bueno, ocasionaba un montón de accidentes y problemas, bueno, pues puedan ellos establecerse cada vez más al norte para poder sacar sus productos por medio del río. Nicolás Suárez se da cuenta de eso y empieza a utilizar algunos ríos de la zona, particularmente los ríos que estaban ya conectando el río Beni con otros ríos que están más al norte, para que precisamente puedan sacar sus productos por ahí y puedan llevarlos hasta la población de Manaus en Brasil, ¿no? Que era prácticamente el centro de la producción de la goma de toda la región sudamericana, no solamente el caso de la brasileña, sino de la boliviana y de la peruana también, ¿no? Que estaba también metida en ese proceso. Y es Manaos. ahí donde, bueno, surge la figura de Nicolás Suárez con, con, eh, como un empresario poderosísimo del país, ¿no? Él empieza a generar muchos ingresos porque, bueno, este producto era
fuertemente apreciado en Europa. En Europa ha habido el interés muy grande y la demanda muy grande de la goma precisamente a causa del desarrollo del automóvil. Se utilizaba incluso para el uso en las bicicletas. La goma se empieza a utilizar le empiezan a dar distintos usos, ¿no? Y precisamente era un material que se podía expandir, podías moldearlo, digamos, un poco, y precisamente te daba una libertad, digamos, para el desarrollo de ese proceso industrial. Estamos viendo una época, finales del siglo XIX, donde la industria en el mundo está expandiéndose cada vez más, está creciendo cada vez más, y que pues precisamente el aporte de materias primas va a permitir precisamente de que esto vaya desarrollándose cada vez más y más y más rápido. Y eso también va a permitir de que, a diferencia de lo que sucedía en muchos casos con Patiño, mucha de la inversión se va a mucha de la ganancia, perdón, se va a reinvertir dentro de lo que es la región. Cachola Esperanza se volvió un espacio importantísimo precisamente, no solamente para la llegada de técnicos y gente especializada en manejo industrial y económico. Suárez va a ser habilidoso para contratar europeos, alemanes y suizos sobre todo, e italianos, sino que también va a poder permitir llevar hasta el Beni cosas como el telégrafo, avances dentro de lo que sería la medicina como los rayos X, electricidad y agua potable, una cosa, incluso hasta el día de hoy se puede decir en muchas zonas del Beni es un lujo tener esas cosas. Él va a poder llevarlas no solamente a Cachola Esperanza, sino a otras zonas igual del norte del Beni. Entonces precisamente va a empezar a desarrollarse esta región. E incluso, pues bueno, Cachola Esperanza va a ser uno de los primeros lugares en donde va a llegar los primeros cinematógrafos, ¿no? O sea, las primeras muestras de cine a comienzos del siglo XX, ¿no? Cierto. O sea, realmente, juntamente con La Paz, porque a La Paz llega el famoso biógrafo, que era la primera maquinita similar a las que inventaba Lumière, que llega a finales del siglo XIX. A Cachola Esperanza llega la segunda. Entonces son las segundas personas que pueden ver cine como tal, como lo conocemos ahora en Bolivia. Tal vez para ir cerrando esta parte, o sea, realmente él, por un lado sí realiza cosas muy, muy cuestionables, pero por el otro lado también pues permite que el desarrollo y la ganancia que se produce a causa de esto también genere un impacto dentro de lo que es la población. Algo que podríamos incluso criticarle a Patiño, que Patiño no hizo tanto como esto, como sí lo realizó Nicolás Suárez. Y finalmente, pues bueno, está el tema de la guerra del Acre, ¿no? Él precisamente con su propio dinero financió un ejército con sus trabajadores, entre ellos Bruno Racua, y fue parte de la guerra del Acre, ¿no? Este momento donde estalló esta segunda escaramuza de la guerra del Acre entre 1902 y 1903, y son responsables de los triunfos en varias batallas, como la batalla de Puerto Rico o la batalla de Bahía, posiblemente la más importante, juntamente con lo que va a ser este grupo denominado la Columna Porvenir, ¿no? Que era donde él tenía a sus trabajadores, a sus flecheros más importantes y a sus mejores rifleros, ¿no? Entonces, precisamente todo esto también le va a dar una fuerza y un poder de presencia importante a Nicolás Suárez, como tal considerado tal cual un héroe de la patria, ¿no? Un héroe nacional, ¿no? Que es reconocido como tal. Desde el año 2025 había sido declarado héroe nacional por la Cámara de Senadores. Mira, ese dato no lo conocía. Recién el año pasado. El año pasado. Y bueno, pues ahí está una provincia que lleva su nombre en Pando. ¿Por el gobierno de Luis Arce? O sea, realmente, el gobierno de Luis Arce. Interesante. Me sorprende, la verdad. Pensé que era mucho antes, pero mira. Ha dejado un texto que eran las anotaciones en el Alto Acre, precisamente hablando sobre la labor que han tenido ellos en la guerra del Acre, que precisamente gracias a eso hemos recuperado también el nombre de Bruno Racua, ¿no? Este héroe indígena muy olvidado y que precisamente, bueno, algo que no mencioné ayer, posiblemente el momento que nosotros veamos y comparemos imágenes, el caso de Bruno Racua es un personaje que no tiene una fotografía conocida. Todo lo que son sus imágenes, la figura que tienen sobre él es prácticamente un acercamiento a cómo pudo haberse visto, ¿no? No hay un dato oficial.
Eso también, imagínate algo así por una persona nacida en el siglo XX, ¿no? Medio complicado, un Impresionante. tiempo donde ya la fotografía era una cosa muy desarrollada en el mundo. Es Pero bueno, cierto. Nicolás Suárez va a mantenerse durante todo este tiempo, durante ya la primera mitad del siglo XX, posiblemente como uno de los magnates más importantes del país. A diferencia de otros, él va a mantenerse en Cacho de la Esperanza viviendo sin ningún problema durante todos estos años, hasta su fallecimiento en 1940, que casualmente va a coincidir con el proceso de caída de la producción de la goma, ¿no? Porque precisamente ya desde la década, si no estoy mal, 1920, que es cuando se empieza a desarrollar esta goma sintética, desarrollada por Goodyear, Charles Goodyear, y que bueno, va a empezar a quitarle relevancia a la goma que provenía de la Amazonía, ¿no? Entonces, todo el desarrollo que tuvo Manaos, eh, grandes empresarios peruanos como Fiscarraldo, o el caso de Bolivia con los Suárez, ¿no? Pero igual va a tener un contacto muy directo con muchos de estos grupos, pero bueno, va a acabar finalmente así. Bueno, en este caso, como habíamos dicho, tal vez es el personaje más controversial de la lista, pero sin negar o minimizar lo cuestionable, el impacto positivo pesa mucho. Y como tú dijiste, especialmente si lo comparamos con otros empresarios del mismo nivel o de un nivel aún superior, ¿no? Como el de Patiño. Así que, no, Totalmente. es un personaje digno de recordar, de estudiar. Y no sé si tienes alguna recomendación sobre libros para alguien que quiera leer más al respecto. Bueno, tal vez la obra principal de él es sus anotaciones, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, perdón, vamos a buscar, que Pasa. sinceramente se me fue ahorita el nombre. No sé si puedo encontrarlo el nombre igual, pero... Las anotaciones sobre el Alto Acre, algo así se llama. Entonces, ¿tú recomendarías la lectura Uh, de lo que él mismo ha escrito al respecto? O sea, sobre... exacto, yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Igual la sacó a la biblioteca del Bicentenario hace un par de años. Ah, ok. Yo creo Está que es disponible. una de las lecturas más importantes. Hay tantos libros que sacó la Biblioteca del Bicentenario que se agotaron rápidamente. ¿Sabes si habrá futuras ediciones o algo Me así? gustaría saber lo mismo, porque la verdad yo me quedé esperando muchos libros que en ese momento estaba o sin plata, o por ejemplo me pasó una vez que era el famoso libro de los compilados de la gastronomía boliviana, realizado por esta antropóloga Beatriz Rosels, que fui a la presentación, me quería comprar el libro, solo que no tenía en efectivo en ese momento. Creo que tenía 20 pesos en mi billetera. Y le dije, quiero pagar con tarjeta. Y me dijo, no, no hemos traído el tarjetero, es que no sé qué, que bla, bla, bla. Solamente estamos aceptando efectivo, ¿no? El día de la presentación estaba hasta más barato. Luego les Pucha, digo, ya voy a ir a la sede y ya fui y prácticamente ya se había agotado. O sea, ha sido un éxito impresionante ese libro, qué mala el suerte. de la antología de la gastronomía boliviana. Y bueno, me quedé sin comprarlo, lamentablemente, ¿no? Y no estaba muy caro, pero un libro así bastante gordo, estaba a 100 bolivianos, 90 Wow. bolivianos, algo así estaba. Y bueno, pues no, nunca más hicieron una reedición del libro, ¿no? Lamentablemente, yo me quedé con las ganas de tener ese libro. Sí, yo igual cuando Y fui a como esos Bolivia hay quería varios. comprar algo y me quedé con las ganas de muchos de ellos, ¿no? Sí, sí, la verdad hay bastantes. Bueno, yo tengo algunos bastantes ahí en mi biblioteca personal de casa, pero bueno, pues hay algunos que la verdad me hubiera gustado tenerlos y no sé. Aquí tengo el nombre del libro por si acaso. Lo cuento Ok. el nombre del libro es Anotaciones y documentos sobre la campaña del Alto Acre 1902-1903. Es el nombre del libro de Nicolás Suárez, por si acaso. Ah, cierto, ya lo encuentro acá. Originalmente publicado en Barcelona en 1928. Bueno,
dato importante. Me gustaría Buenísimo. profundizar más en el tema. Pero bueno, ya se nos acaba el tiempo, así que tenemos que proseguir con el último personaje del que vamos a hablar. Y esta vez hablamos de alguien que no nació en Bolivia, ¿verdad? Exacto, vamos a hablar de un francés. Un francés. Un francés que, bueno, durante el siglo XIX, como muchos otros franceses o muchos otros europeos desde entonces, llegaron a enamorarse de América, seguramente influidos por otros personajes que llegaron un tiempo antes, como Alexander von Humboldt, ¿no? Eh, un personaje multifacético, naturalista, antropólogo, arqueólogo, zoólogo, Mm. paleontólogo, todo un científico de la época, esos brillantes personajes de esa época, ¿no? Post-ilustración, que, que bueno, pues eran totalmente multiusos, conocían de absolutamente todo, eran impresionantes. O sea, realmente, si nosotros nos fijamos, el ejemplo de Humboldt, por ejemplo, el fenómeno que ha sido Alexander von Humboldt, que llegó varios años antes, y el impacto que dejó no solamente en América, sino también sus textos y todo lo que él dejó en Europa para las siguientes generaciones, donde estaba este personaje precisamente, eh, seguramente los atrapó a muchos de estos investigadores a interesarse, a querer llegar a América y conocer estas cosas, e inmiscuirse y adentrarse en la cultura, en el conocimiento, en los pueblos indígenas, en la naturaleza, en los animales, las plantas, todo lo que podemos encontrar, ¿no? Y es ahí donde va a aparecer este francés que originalmente fue traído por el gobierno boliviano de Santa Cruz para estar 3 meses y se quedó en Bolivia 3 años. Entonces, bueno, no sé si ya lanzamos el nombre del personaje. ¿Cómo se pronuncia? Bueno, yo lo voy a decir tal cual porque yo no sé hablar francés, pero para mí es Alcide d'Orbigny. Creo que estás bien, porque a veces los nombres Estoy bien, franceses ¿no? nos complican la vida, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a hablar sobre d'Orbigny. D'Orbigny es un científico como tal, nacido en 1802, francés, eh, que como tal ha llegado, bueno, ha sido parte de esta generación que ha recibido toda la influencia de Humboldt principalmente, ¿no? Humboldt ha sido, yo creo que para estos jóvenes investigadores europeos, su punto de partida, ¿no? Realmente las obras, el legado que dejó Alexander von Humboldt sobre sus viajes a América, aunque precisamente no ha pisado territorio boliviano como tal, pero sí sus descripciones de Venezuela, de lo que era la región de Colombia, del Perú, etcétera, y sus investigaciones, su trabajo naturalista como tal, deja marcado realmente un legado muy fuerte. Y eso va a permitir que muchos de estos personajes precisamente lleguen a América, precisamente viendo y buscando ese tipo de cosas, ¿no? Me pongo a pensar en el tiempo cuando estaba antecitos de que se desarrolle antes de que nazca el país, o sea, unos años antes, estaba aquí en Cochabamba, en realidad, Tadeo Jaén, que es un germano, bueno, bohemio de origen, que acabó muriendo en Cochabamba, ¿no? Y estudió ahí, tuvo una serie de estudios antropológicos, históricos, arqueológicos, naturales. De hecho, hasta hace un par de años, yo me acuerdo en mis viajes a Cochabamba de niño, todavía estaba ahí su casa en pie, no sé si seguirá en pie su casa ahí en Cochabamba, eh, precisamente sobre una avenida que ahora lleva su nombre, Tadeo Jaenque, y bueno, pues ¿no? El impacto que tuvo, por ejemplo, en ese tipo totalmente un heredero de la influencia de Humboldt total, ¿no? Y en el caso de d'Orbigny es un caso parecido. D'Orbigny antes de llegar a Bolivia, porque él llega a Bolivia para 1833, él ya había estado realizando alguna serie de viajes por otros países, ¿no? Él estaba ya en Brasil, y a Uruguay, Argentina, a Chile. Entonces él realmente ya conocía varias zonas. De hecho, hay la historia de cuando llega a Brasil, él llegó tan emocionado que prácticamente se puso de rodillas frente a la playa, si no estoy mal, era del Río de Janeiro,
y se quedó ahí como que abrazado a la tierra, así como que viendo esa idea de que estoy en América, ¿no? Estoy donde es todo Humboldt, ¿no? Básicamente. Y claro, ¿no? La formalidad de ese entonces de los gobiernos como el brasileño dice que le hicieron un baile en su honor, una cosa, es una recepción social que le hicieron en su honor, porque claro, era visto el joven extranjero, entonces vamos a hacerle todas las reverencias posibles. Y parece que él no fue a su fiesta de recepción porque estaba recogiendo caracolillos y moluscos en la playa, ¿no? Tratando de investigar qué tipo de especies eran. Entonces realmente era un hombre bien metido en la ciencia, ¿no? En todo lo que era el estudio científico. Entonces realmente me parece un personaje muy, muy interesante, Alcide d'Orbigny como tal. Eh, Seguramente no conozco, no tengo ese dato, pero seguramente ya se hizo bastante fama en estos lugares, cuando él paseaba por Brasil, por Uruguay o por Argentina, que seguramente ahí llegó a conocimiento del entonces presidente Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz como tal llega a ser presidente en 1829 de Bolivia y empieza a establecer una serie de reformas y una serie de búsqueda de integrar el país. Entre muchas de estas cosas estaba la idea de establecer un camino entre Cochabamba y el Beni. Un camino que hasta el día de hoy, valga la redundancia, no existe, ¿no? Eh, pero claro, Santa Cruz tenía esa idea, tenía la idea de establecer una ruta que conecte especialmente lo que es actualmente la región norte del Chapare con lo que es el sur del Beni para poder conectar la ciudad de Cochabamba hacia todo lo que es ese espacio más al norte. Y es ahí donde lo contrata d'Orbigny. D'Orbigny lo contrata por 3 meses, ¿no? Como habíamos dicho antes. Para precisamente investigar y trabajar en esta idea. Él lo primero que hace es llegar a Bolivia, ingresar por, si no estoy mal, ingresa por Cobija, y pues bueno, llega a La Paz y de ahí ya se va hacia Cochabamba. Y en Cochabamba empieza a establecer lo que son sus investigaciones y descripciones sobre la zona, ¿no? Queda impresionado con los pueblos quechuas, queda impresionado con los yuracarés, entra en contacto con los yuracarés, una cosa que el Estado boliviano en ese momento todavía no había podido llegar a hacer. Muchas veces y el Estado boliviano, los gobiernos entonces los consideraban como grupos de salvajes que vivían en la selva. Y este francés llega y entra en contacto con ellos, ¿no? Y establece acuerdos, intercambios, un trato muy amistoso, ¿no? Probablemente no para ser parte de ellos, pero sí para poder viajar libremente en la zona sin que sea atacado, sin que sea visto como un forastero. Entonces, bueno, realiza una serie de estudios sobre eso, sobre cómo está la naturaleza. Él puede ingresar en esos viejos caminos al Chapare, que dice que eran algunas de las cosas más increíbles de su momento, ¿no? Obviamente estamos hablando de épocas donde no había el actual camino Cochabamba-Santa Cruz, ni siquiera existía el camino antiguo Cochabamba-Santa Cruz. Entonces, como tal, entrar al Chapare era como entrar a la aventura, entrar a una tierra incógnita, completamente desconocida. Y claro, era abrirse espacio por los ríos, en balsas, en barquitos, o en medio de la selva, machete en mano, y abrirse espacio por donde se pueda, ¿no? Y básicamente d'Orbigny, juntamente con otros exploradores, con algunos ayudantes indígenas, logra insertarse en todo lo que es este territorio. Hay descripciones de él, no solamente de flora y fauna, o sea, realmente él descubre y encuentra desde animales y plantas impresionantes hasta descripciones humanas, ¿no? O sea, los primeros que realmente estudia pueblos como los yuracarés. Describe muchas cosas que posiblemente no existían desde antes, ¿no? Y probablemente muchas de estas cosas, muchas de estas tradiciones se han perdido en las tradiciones yuracares actualmente, ¿no? Obviamente ahora ya están mucho más occidentalizados, pero claro, pues, ¿no? Realmente sus descripciones, sus dibujos, el análisis que realiza sobre todos estos elementos es importantísimo. Él también describe mucho lo que son estudios mineralógicos. No sé si aquí en Bolivia encuentra restos paleontológicos también de animales fósiles. Eso lo hace en Argentina,
Aquí en Bolivia no tengo el conocimiento que haya hecho eso, pero nos deja pues realmente un legado importantísimo, ¿no? Porque abre ese espacio primero, le interesó y le gustó tanto que realiza viajes por todo el país después, ¿no? Esos 3 meses van a durar 3 años, 3 años donde él investiga, profundiza sus conocimientos, interactúa con las comunidades quechuas, con las comunidades aymaras del altiplano, describe un montón de cosas sobre distintas especies de animales, de plantas, de pensamiento, de estudios antropológicos como tal. Realmente el aporte de D'Orbigny en Bolivia es importantísimo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el valor de él es precisamente eso, y precisamente este es su libro, ¿no? El libro este que se llama Viaje a la América Meridional, donde precisamente hay un capítulo especial sobre Bolivia, ¿no? Y sobre las cosas que ha visto y que ha presenciado en Bolivia. ¿Recomiendas la lectura entonces? Realmente es una lectura importantísima. Si no estoy mal, también tenía que ser parte de la Biblioteca del Bicentenario, pero todavía no lo han publicado. Hay publicaciones, bueno, se puede acceder, un poco complicado de acceder, pero se puede acceder a estos documentos, donde podemos ver también no solamente lo que era la visión de ese momento, ¿no? Una visión de lo que era pues este proceso de la posilustración y los movimientos que se estaban dando en ese momento, e ideas y pensamientos en Europa. En esta Europa ya estaba a unos pasos de lo que era el ingreso al positivismo, sino pues que también vamos a ver descripciones de cómo era el pasado de ese entonces, ¿no? O sea, realmente el comparar muchas veces estas descripciones con lo que sucede ahora es una cosa, es una locura. O sea, ver cómo realmente ha evolucionado casi sin ningún tipo de, ¿cómo se dice? Casi sin ningún tipo de registro muchas veces algunas cosas del país, ¿no? Cómo ha ido cambiando el país en muchos sentidos, especialmente en el área rural. Y, y claro, o sea, obras como las de él o trabajos como tal vez mucho más sencillo, tal vez con dibujos un poco más simplones, lo que hizo Melchor María Mercado, ¿no? Este investigador chuquisaqueño de la época, también influido por gente como D'Orbigny o como Humboldt, que realiza igual viajes por todo el país y que nos deja un legado de dibujos que me parece una hermosura, es una cosa hermosísima como nos deja todos estos legados, precisamente también Melchor María Mercado, sobre cómo funcionaba y cómo era el mundo, cómo era Bolivia cuando estaba naciendo como país, ¿no? Eso yo creo que es una de las cosas que más legado nos ha dejado para también conocer un poco la visión de ese entonces, ¿no? Es como si ahorita hiciéramos una radiografía de Bolivia que en 100 o 200 años después permite a las personas conocer cómo pensábamos, qué cosas sucedían, qué pasaba y qué no pasaba en ese entonces, ¿no? Claro, impresionante. Bueno, a falta de fotografía o cámaras fotográficas en esa época, tenían que realmente ser muy diestros en lo que era lo que era el dibujo, ¿no? Exacto, hábiles dibujantes. Necesariamente tienes que ser un muy buen dibujante. Y lo que poco que he visto de los dibujos de D'Orbigny era impresionante. O sea, realmente tenía un talento bárbaro para eso. Bueno, creo que ya podemos cerrar ahora, a menos que haya algo más que quieras añadir. Bueno, creo que es eso. La verdad, como tal, como hemos dicho la primera parte de este episodio, no era un ranking, no son 10 personajes más importantes, como posiblemente van a encontrar muchos en otras páginas, en otros espacios de contenido, sino que eran 10 personajes que han tenido una relevancia importante en Bolivia y que, bueno, pues lamentablemente muchas veces no se habla de ellos, ¿no? Muchas veces están un poco olvidados. Son 10, como podrían haber sido otros 500 más que podríamos hablar, y esto se puede volver una serie larguísima, hablando de personajes y breves biografías sobre personajes. Es cierto. Nos han dado muchos personajes en la historia de este país. Es importante reconocerlos. Además de los 10 que hemos hablado, indirectamente hemos hablado de otros tantos más, a los cuales también sería hermoso darles un espacio. Han sido parte de nuestra historia,
han aportado desde sus áreas, desde su conocimiento, desde sus habilidades al país. Yo creo que eso es lo más lindo que podemos hacer ahora, hacerles un homenaje y un reconocimiento a 10 de miles, probablemente, tal vez millones de personas que todos los días trabajan por el país, se esfuerzan, llevan el orgullo de ser bolivianos en su identidad, en su corazón. Suena medio poético, pero es verdad. Tanto los que estamos aquí en Bolivia como los que estamos afuera de Bolivia y que seguimos de alguna manera conectados con el país, más allá de las distancias, más allá de los kilómetros. Todos estamos en lo mismo, todos estamos sufriendo por el país, aprendiendo muchas cosas del país y pues bueno, esperando siempre mejores días, y especialmente estos en el Día de la Patria, que sea un lindo homenaje para estos 10 y como para los otros millones de bolivianos que están tanto en el país como afuera. Sí, justamente por esto, por esta conexión con el país, es que también estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Exactamente. Justamente por eso es que estamos produciendo este podcast y podríamos estar hablando de tantas otras cosas, pero no, quisimos enfocarnos en lo que es Bolivia y bueno, también a todos los que nos siguen, a los que nos comentan, a los que ven todos nuestros videos, sé que también no solo les interesa lo mismo, sino que sienten el mismo deseo, ¿no? De aprender más sobre el país y de hacer lo posible por levantar el nombre del país, desde el área a aquello a lo que se dediquen, ¿no? Exactamente, es verdad. Y el homenaje es para todos, para absolutamente todos. Es verdad. No, muchas gracias por esto, muchas gracias por esta selección de personajes que es muy bueno rescatar lo que ellos han hecho, ¿no? La verdad, tal vez en un futuro podríamos hablar mucho más en profundidad sobre cada uno de ellos, tal vez dedicarle un capítulo a cada uno de ellos, ¿no? Y aún muchos más. Y no sé, me gustó bastante hablar sobre ellos y no sé, a los que se tomaron el tiempo de escucharnos estos 2 capítulos y por favor nos pueden también mencionar a alguna persona que piensan que nos hemos olvidado, ¿no? O simplemente decirnos qué es lo que piensan, qué les ha parecido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Realmente yo creo que ha sido una experiencia divertida. La verdad me gustó mucho hablar sobre personajes distintos, con realidades distintas. O sea, realmente para que se repita nuevamente. Listo, sin mucho más que decir. Creo que hasta luego, nos vemos pronto. Estamos trabajando en más entregas, así que bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por hacer crecer las redes sociales, gracias por los comentarios, ¿no? Y bueno, nos vemos pronto. Totalmente. Chau, chau y feliz día Bolivia.